Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y hoy vamos a hablar de mis lecturas del mes de diciembre. Pues bueno, como he dicho con la intro, vamos a hablar de mis lecturas del mes de diciembre. Este vídeo llega un poquito más tarde de lo habitual, porque intento traeros siempre el resumen de lecturas del mes un día, 2 días después de que termine el mes, pero este mes, entre final de año, rankings, tops, decepciones, etcétera, etcétera, al final he podido sacar tiempo para grabarlo. También estoy teniendo un poquito menos de tiempo ahora para poder grabar, ya que en una época habitual, intento hacer un par de vídeos por semana, sobre todo si tengo contenido como estas semanas, pero es que estas semanas con los exámenes y todo se me está haciendo imposible. Sin más dilación, vamos a ir con los libros que he leído durante el mes de diciembre obviamente, del 2024, que estamos ya en 2025. Un mes un poco mixto, con dos libros que me han encantado, otros dos que no me han gustado tanto, bueno, casi tres que no me han gustado tanto, y un libro del que me cuesta un poco opinar, ya que ha sido un libro bueno, que he tenido que leer por obligación, por la carrera, pero que os lo comentaré un poquito al final. Vamos a empezar con un libro corto, que es el libro que empecé. Ya sabéis que también os traigo los libros por orden de fecha, como yo me los he leído, ya que creo que es lo más adecuado. Eh, pero vamos a hablar de Correr, de Jan Echenoz. Es curioso porque yo empecé este libro el mismo día que terminé el maratón de Valencia, el día 1 de diciembre, y no, o sea, quiero decir, no tenía previsto, ¿no?, leerlo así, pero necesitaba un libro un poquito más corto. Había leído muy buenas recomendaciones de este libro. Tengo por ahí muchos libros cortitos de verdad, 150 páginas por ahí, o menos de 150, que siempre me dejo para cuando, bueno, épocas como ahora que tengo menos tiempo, o cuando tengo algún tipo de bloqueo lector, o vengo de alguna lectura que se me ha hecho un poquito más, como que no me ha gustado. Siempre tengo como estos pequeños libros para salir del atolladero. Y aquí han sido, bueno, todo lo que yo había escuchado sobre el libro, la verdad es que era, ¿cómo decirlo?, cierto, y además iba muy acorde en lo que yo pensé sobre el libro, cosa que luego veremos que no termina de ser siempre así. ¿De qué nos trata Correr, de Jan Echenoz? Bueno, lo primero que tenemos que hablar es que Jan Echenoz tiene una forma de escribir que se asemeja o es muy compatible con la forma de escribir que a mí me gusta, porque ya sabéis que yo soy muy fan del realismo sucio, pero más que por el tono, por la forma. Me explico, a mí me gusta mucho que la literatura sea directa, que no sea una literatura cargada, que no sea barroca, que no añada componentes por añadir, y al menos en este libro, y creo que en el resto de libros Jan Echenoz lo sigue haciendo, en esta obra la verdad es que en este sentido es magnífica. Te cuenta lo que te quiere contar en 140 páginas, y creo que esto demuestra que una, un escrito, un libro que está bien escrito, con 150 páginas es mejor que con 200, ¿no? En ningún momento me da la sensación de que al libro le falten cosas. Siempre me da la sensación de que el libro es lo más directo posible, y esto creo que es de agradecer, al menos por mi parte. ¿Qué nos cuenta Jan Echenoz en Correr? Tenemos que entender que en este libro se nos cuenta de una forma, entiendo que medianamente ficcionada, es decir, basada en hechos reales, pero obviamente entiendo que el autor se toma sus licencias, de el mítico corredor Emil Zatopek. Emil Zatopek vivía en Checoslovaquia, y digamos que él vivió toda la última parte de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que se cuenta en el libro, él no en ningún momento luchó en la Segunda Guerra Mundial, porque además él era bastante joven cuando esto estaba sucediendo. Y en el libro se nos habla un poquito sobre esta parte final de la Segunda Guerra Mundial, pero no se le da demasiada importancia. Creo que lo hace el autor de una forma, más o menos que quizá en 10 páginas ya se ha acabado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos que simplemente nos lo cuenta un poco para ponernos en situación histórica de en qué momento está pasando esto. Vemos como un chico que trabaja en una fábrica, de repente, sin grandes alardes, empieza a correr, más o menos por hobby, porque sus amigos corren, bueno, porque llega un momento que él decide empezar a correr, cosa que anteriormente no le había llamado mucho la atención, y vemos cómo se le da especialmente bien, ¿no? Claro, una vez se le da especialmente bien, vemos cómo no es que se les dé especialmente bien solo a nivel, pues, entre sus amigos o en su club. Quizá yo, como entiendo un poco más de correr, pues esté un poco más familiarizado con todo esto, pero bueno,
empieza a ganar campeonatos locales, empieza a ganar campeonatos regionales, nacionales, y todo esto lo lleva a tener que moverse en un entorno internacional en el mundo del running, ¿no? de la carrera. ¿Qué sucede en este momento? ¿O cuál es la importancia de esta obra? Creo que la importancia o lo que nos demuestra son dos cosas, ¿no? Voy a intentar hacer el mínimo spoiler posible, pero de todas formas esto está basado en un hecho real, más o menos, como decía, entiendo que es medianamente ficcionado. Por una parte, como, que entendiéndolo a día de hoy es muy complejo, pero cómo los deportistas de élite de hace 50, 60, 70, 50 años, más o menos aproximadamente, no vivían del deporte, o quizá cuatro gatos vivían del deporte, o quizá en otros países vivían del deporte, pero, que esto es lo que se une con el segundo punto, en un entorno de la República Checa, un país que, aunque no pertenecía oficialmente a la URSS, sí que era un país de los que se llamaban país satélite, como podía ser en ese caso Polonia, que era un país que no pertenecía a la URSS, pero estaba realmente influido por toda la cultura y por toda la presión y por todo ese comunismo del este. Y todo esto provocaba que esta persona, o sea, Emil Zatopek, simplemente tuviera que ser un militar, que luego no trabajaba como militar, estaba allí para hacer un poco el paripé, pero bueno, era un militar el cual se dedicaba a correr y como lo hacía muy bien, pues lo enviaban a torneos internacionales, a las Olimpiadas, las ganaba y seguía sin poder dedicarse a ello de forma específica, ¿no? Y luego también vemos toda la parte esta que estaba comentando de cómo esta represión que se vivía con el comunismo limita tanto a él como persona, porque vemos que tiene que realizar muchos viajes o muchas situaciones de una forma precaria, a pesar de ser el mejor corredor del mundo, y luego, sobre todo, la parte de libertad de expresión, ¿no? Creo que en este libro se demuestra de forma amplia cómo no tener libertad de expresión es un problema, ¿no? Y cómo esta Europa del Este, este comunismo, forzaba a sus atletas a no poder ser transparentes, ¿no? Como un cual de, pues cuando iban a otro país, si era un país libre y que se podían hacer muchas más cosas que en su país, esto él no lo podía contar, no se podía decir, ¿no? Y esto pues tenía represalias. Ya os digo, Correr de Jan Echenov ha sido una de mis sorpresas del año. Es un libro que no se coló en el top 11 porque era un top muy complicado, pero que es de esos libros que sin duda tendrían que haber merecido una, ¿cómo decirlo?, una mención honorífica. Y creo que es muy fácil acercarse a él. Como digo, es un libro muy corto, letra grande, es un libro que en un par de tardes te lo puedes leer y es un libro que creo que en general perdura en tu memoria como, oye, un libro de calidad, además una historia más o menos verídica, y yo creo que sin duda recomiendo mucho Correr de Jan Echenov. Espera, espera. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que es porque te gustan la literatura y los libros en general. Así que no dudes en suscribirte y darle a la campanita para enterarte siempre de que suba un vídeo nuevo al canal. Dicho esto, sigamos con el vídeo. El siguiente libro del que vamos a hablar es un libro que se coló en mis decepciones del año. Mirándolo un poco en retrospectiva, no sé si es un libro que se tendría que haber colado en las decepciones, porque creo que es más un problema de yo no haber entendido el libro, que es como lo comentaba también en esas decepciones, más de que el libro sea malo. Por eso yo cuando hablé de las decepciones era un poco más lo que yo esperaba que lo que, ¿cómo decirlo?, que el libro no tuviera una calidad literaria. Y es que hablamos de El Tragaluz, de Antonio Buero Vallejo. A ver, este pequeño resumen va a ser muy corto. ¿De qué trata la obra? Bueno, principalmente es una obra que trata todos los problemas derivados, por una parte, de la de la Guerra Civil Española, pues veníamos de la Segunda Guerra Mundial y me estaba haciendo lío, de la Guerra Civil Española, de la posterior, ¿no? De una vez ha pasado la Guerra Civil Española, todas sus consecuencias, y luego, obviamente, como sucedía prácticamente en todas las obras de teatro españolas de estas épocas, o al menos casi todas las obras de teatro que yo he leído, manejan sobre todo problemas familiares, ¿no? Los problemas familiares, al menos en el teatro, de nuevo, lo que yo he leído de teatro, son lo más relevante. ¿Cuál es mi problema con esta obra? Creo que no es tanto un problema de ¿cómo decirlo?, de lo que trata la obra, ni de que esté mal escrita. Creo que es un problema de que, por una parte, yo no sé o no soy una persona suficientemente capacitada para leer teatro y leerlo de una forma fluida y poder entenderlo correctamente. Entonces, esta es mi parte. Luego, la segunda parte, que diría, me atrevería a decir que es algo entre medias de culpa mía y culpa del teatro,
que el teatro yo creo que se escribe para ser representado, no para ser leído. Cuando leí La casa de Bernarda Alba, me pareció que estaba muy bien escrito, me pareció muy entretenido, pero claro, que yo llego a entender que no todas las obras pueden tener ¿cómo decirlo? Este entretenimiento que se puede ver en el teatro no tiene por qué traspasarse a cuando tú te lo lees en libro, ¿no? ¿Cuál es el problema principal de esta obra? Que yo creo que sí que es algo también entre medias de la obra en cuanto a cómo está escrita aquí y mío. Cuando yo leí, como decía, La casa de Bernarda Alba, era un texto muy directo, muy poco recargado, había diferentes personajes, cosa que a mí me suele costar, pero en La casa de Bernarda Alba había bastantes personajes, pero era un texto muy directo, era muy claro, muy fácil de leer, sin demasiado... no te ponía la zancadilla. En esta obra mi sensación es que te pone la zancadilla de una forma constante. El problema también es que dentro de la obra, que esto de nuevo, lo comparo con La casa de Bernarda Alba porque creo que es de todo lo que yo he leído de teatro lo más famoso y también de lo poco que he leído de teatro. No está constantemente hablándote del entorno, ¿no? O al menos no de una forma escrita. O tú más o menos, si te habla, es de una forma muy ligera. El problema con esta obra es que en todo momento te está poniendo paréntesis y te explica, no, ahora se abre una puerta y entra no sé quién, vale, entra no sé quién, tienes una conversación, ahora se cierra la puerta y entra no sé cuántos. A mí todas estas pausas dentro de la obra, al menos a mí no me sentaron bien, o sea, no me parecía totalmente como que no me estaba enterando porque era, ahora se abre una puerta, ahora se cierra una puerta, ahora se abre una ventana, ahora no sé qué, dónde están sentados los personajes, qué hay encima de la mesa. A mí, claro, un poco relacionado con lo que estaba diciendo con el libro anterior, mi problema es que, claro, a mí me gustan las cosas muy directas. Y aquí mi sensación era que todo el rato había como mucha zancadilla. Ya os digo, no sé si es un problema per se de cómo está escrita esta obra en esta edición, o es un problema, ya decía, de que, pues bueno, al menos a mí, de momento el teatro, pues no me llama excesivamente la atención. Quizá durante los próximos años sí, porque me voy a ver obligado a leer bastante teatro, o al menos durante este primer año de la universidad, que ahora os comentaré un poco sobre ello en el último libro que tenemos aquí. Pero ya digo, una de mis decepciones, no le puedo poner nota, porque cuando yo no entiendo una obra y entiendo que es culpa mía, como en gran parte creo que es culpa mía, pues yo no le puedo dar una nota ni positiva ni negativa, simplemente, pues bueno, me decepcionó, yo había escuchado muy bien de la obra, pero cuando llegué a ella me llevé un poquito de chasco porque esperaba que me gustara más, ¿no? O que fuera un poquito más fluida y no lo fue. Vamos a ir con la tercera obra que leí durante el mes de diciembre y vamos a hablar de Hay ríos en el cielo, de Liv Shafak. Yo a esta autora, empezando un poquito por la autora, yo no la conocía, vi el libro, se lo pedí a Lumen, que quede constancia de esto, que esto es una colaboración con Lumen, se lo pedí, me lo enviaron, tenía curiosidad, me llamaba bastante bien también el tema de, pues bueno, lo que había leído sobre la obra, me puse en Goodreads, todo lo que había escrito la autora tenía muy buenas valoraciones, esto siempre hay que cogerlo con pinzas, y bueno, en general dije, oye, voy a lanzarme a leerlo. Cuando empieza la obra, creo que la obra empieza de una forma muy potente. Empieza de una forma muy potente, luego te zarandea y te cambia de bando, porque al final en esta obra, voy a explicarlo con orden, ¿vale? Que salto de las cosas sin sentido. Voy a explicar un poquito de qué va la obra, ¿vale? Sin hacer haciendo los mínimos spoilers posibles. Empezamos hablando sobre Gilgamesh, ¿no? Y cómo la epopeya de Gilgamesh, bla, 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 bla. No me la sé de memoria, pero bueno, ya sabéis, temas epopélicos, ¿no? De hace, no lo sé, de la antigua Mesopotamia, creo que era, 3000, 4000 años, primeras civilizaciones, estamos por ahí, ¿vale? Claro, yo empiezo la obra y digo, hostia, esto a mí me mola, ¿no? Porque estos temas me suelen gustar, ¿no? Estos temas tipo históricos, un poquito también de, ¿cómo decirlo? Tienen un poquito de magia de alguna forma, bueno, me gustaba. Pero la obra de repente cambia de tercio y nos presenta a tres personajes. Estos tres personajes son Arthur, que es un chico, iba a decir superdotado, ¿no? Pero es casi como lo siguiente de superdotado, que nace en el 1840 en Londres, en la ciudad de Londres. En un Londres mucho más pobre, obviamente, que el actual, pero encima el niño era un niño súper pobre dentro de la pobreza de aquella época. Pero bueno, resulta que el niño es súper mega dotado, ¿no? Luego tenemos un segundo personaje que se llama Narin, que es una niña que se está quedando sorda con el paso del tiempo, nacida a orillas del Tigris en el 2014. Y luego nos pone en la posición de Zaleka, que es una hidróloga de, bueno, mediana edad, bueno, mediana edad no, 30 años, no sé, 30 años creo que no es mediana edad,
que también nace en Londres, pero en el año 2010, en 2018, exacto. Hasta aquí, todo más o menos, la obra me estaba gustando, ¿no? Cuando llevábamos un tercio de la obra, digamos que nos presenta los personajes. Creo que el personaje de Arthur es el que más fuerza tiene dentro de la obra. Pero luego los dos personajes de Naren y Zalika, o Zaleka, que no sé muy bien cómo se pronuncia, aparte de un primer impacto inicial, empiezan a perder mucho fuelle. Y digamos que la historia de Arthur, por todo lo que realiza dentro de la obra, tiene mucha más fuerza, ¿no? Entonces, el problema principal con esta obra, problema y no problema, ¿vale? Tenemos que entender qué es esta obra. Esta obra, creo que el problema que puede llegar a tener es que la autora intenta hablarnos desde una alta literatura, ¿vale? Como que ella intenta tener una calidad literaria muy alta, pero a la vez a mí me parece que es una obra más de entretenimiento, que no digo esto de una forma despectiva, sino que tenemos que entender cada obra como lo que es, y esto, para mí, el problema que puede llegar a tener es que la autora lo enfoca de una forma de una literatura más avanzada, no consigue llevarlo a cabo de la forma correcta, creo yo, y termina quedándose como un poco ese intermedio entre una cosa y otra. Como obra de entretenimiento está bastante bien, se lee rápido, no te pone muchos problemas de lectura, no trata tampoco temas que puedan llegar a ser complejos de entender, porque al final creo que, de nuevo, esto puede ser un problema o no, depende cómo lo veáis vosotros. Es algo que a mí personalmente no me ha gustado porque estoy un poco hasta las narices de estos temas, pero es todo como eh, muchos temas sociales que te meten en todas las obras modernas de, uy, es que en este sitio pasa esto y esto es malo. Oye, ya lo sé, lo veo en las noticias todos los días. No hace falta que me lo digas también en la literatura. Me lo puedes decir, pero a mí personalmente es algo que no me gusta. Como decía, creo que aparte de esto, te enrevesa mucho las historias, recarga demasiado la forma de escribir. Creo que, como estaba diciendo antes, estos son casi 500 páginas. No sé si llega. Pues sí, 500 páginas que pueden ser contadas en 250. Y creo que uno de los principales problemas también es que alarga las historias de una forma que pierden energía, porque al alargarlas tanto no tienen tanta chicha, sobre todo las de las dos chicas. La de Arthur parece más interesante. Eh, y no sé, tampoco me ha gustado el cierre de la obra. No sé, es una obra que, ya digo, no es que me haya disgustado per se, no es una obra que pusiera, que me atrevería a decir como decepción o no, pero creo que le faltan algunas claves para que pueda ser considerada una obra de, oye, de un poquito más de calidad. Como decía, es una obra de entretenimiento, si os gustan este tipo de problemas sociales, como lo que comenté el mes pasado con el libro de demonios, bien, o sea, es una obra que os puede resultar entretenida, o una obra de estas que también educa relativamente bien con todo el tema de Gilgamesh y todo esto, de la epopeya, bla, 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 bien, pero ya digo, luego tiene estos problemas de que las historias se desinflan un poco y que sobre todo el cierre a mí me ha parecido como insuficiente, como que estás 500 páginas y luego me cierras el libro en 5 páginas. Es como, oye, el cierre tiene que ser un poquito más, no sé. Mi sensación es que la autora empezó a escribirlo, tenía muchas cosas en la cabeza, eh, fue avanzando con la obra y luego yo creo que no supo cerrarla de una forma óptima. Ya os digo, esto es mi opinión. Muchas veces las opiniones, yo hace poco, creo que fue también un par de meses, hablé de que no me había gustado novela de ajedrez y a todo el mundo le encanta. Entonces, mi opinión es simplemente esta, ¿no? El libro se queda un poco como, oye, un poquito de quiero y no puedo, le faltan cosas para al menos yo considerarla, oye, es una obra buena, es recomendable. Yo no sé si la puedo recomendar. Depende si os gusta un poquito de entretenimiento, si os gustan los temas sociales, sí. Si no, pues no tanto. Remarcar, este libro lo leí con Esther is Reading, que bueno, con Esther de Esther is Reading, valga la redundancia. Y ella también habló un poquito sobre este libro en su cuenta. Creo que los dos llegamos a un punto más o menos similar en cuanto a que no nos había terminado de convencer la obra. Pero bueno, si queréis pasar por su canal, os lo dejaré debajo, que también lo tiene en sus reseñas del último mes, una cosa así. Pues veréis su opinión y ya, con la opinión mía, la de ella y la de otra mucha gente, sacáis vuestras conclusiones. Vamos con el siguiente libro, que va a ser bastante más rápido, porque este me lo he leído en inglés y es simplemente pues un conjunto ensayístico de Voltaire, en el cual nos habla sobre muchos temas del que
de los cuales él nos quiere hablar, y lo hace de una forma muy breve, muy rápida y muy concisa, que esto es algo que a mí me gusta. El libro se llama Miracles and Idolatry, Milagros y Idolatría, entiendo, idolatría, perdón, de Voltaire. ¿Está guay? Está guay. ¿Está en español? No lo sé. Me atrevería a decir que sí, porque estas ediciones de Penguin en español están editadas por Taurus, creo que son los mismos libros, creo que no hay ninguna diferencia, entonces sí que está. ¿De qué nos habla aquí? Como decía, muchos temas, porque nos habla mira, os voy a decir cuántos temas hay, bueno, no soy capaz de decirlo, no sé si lo podéis ver ahí, todos estos son 2 temas que comenta, y aquí otros, ¿no? Os voy a decir unos cuantos, ¿no? Ángeles, animales, apocalipsis, canibalismo, entusiasmo, igualdad, riadas, Judea, Joseph, que es José, entiendo, ¿no? Que es por el tema del cristianismo. Eh, milagros, Peter, prejuicios, orgullo. Bueno, hay un montón de temas. Él los comenta todos en un par de páginas, cada tema. 2, 3, 5, una. Es un poco. Hace como un poco de. Bueno, no sé. Yo creo que Voltaire se sentó, decidió hablar de muchas cosas. No quería hacer un libro sobre cada tema porque no te daría. Y bueno, creo que está entretenido, la verdad, por temas de filosofía, por temas de intentar entender cómo pensaba una persona de antaño, de hace, no sé, Voltaire, que fue de hace 200 años aproximadamente. Cómo piensa una persona de antaño y ves cómo hay cosas que son muy similares en la actualidad, que no cambiamos tanto en 200 años. Me parece entretenido, me ha parecido también una lectura más o menos sencilla. Creo que, no sé si esperaba algo más, pero sí que es verdad que al acercarme a Voltaire, pues intentaba aprender un poquito más sobre su filosofía. Pero bueno, al final quería empezar a leer algo de Voltaire. Tenía este libro por ahí, que no sé si lo veis, pero tengo por ahí un montón de libros de estas ediciones, que salen muy económicas, la verdad. Y cuando me apetece leer algo así más, entre comillas, ligero pero filosófico y en inglés, pues oye, voy a ellas. Ya digo, bastante recomendable. Si os gusta la filosofía, es un libro que lee fácil, 100 y algo páginas, así que no tengáis dudas. El siguiente libro es uno de los que leí una vez hecho el top 11 del año pasado, del 2024, y que me ha pasado un poco como con Correr, ¿no? Es uno de estos libros que merece una mención especial. Tenéis, por cierto, resumen en el canal, os voy a dejar por aquí arriba. Y es que hablamos de Basilisco de John Bilbao. A ver, yo, antes que nada, creo que esto es una obra que, puntualizando, creo que está por encima de lo que yo estaba hablando de Hay ríos en el cielo. Creo que esto es otro nivel de literatura. Esto sí que se asemeja a lo que yo estaba comentando de una forma de escribir cercana a lo que podríamos considerar alta literatura o literatura de calidad de verdad, de cómo está escrito. Dejando de lado lo que te cuente, porque a ti te puede gustar más lo que te cuenta Hay ríos en el cielo, o te puede gustar más lo que te cuente John Bilbao en Basilisco. Pero creo que la parte de cómo está escrito el libro no es tan subjetiva y empiezan a entrar en temas objetivos que yo creo que prácticamente todo el mundo podría estar de acuerdo. No me voy a explayar mucho porque ya tenéis vídeo resumen, pero resumiendo un poco de qué habla John Bilbao en Basilisco. Como estaba diciendo, John Bilbao escribe muy bien. Este libro te sorprende por esta mezcla de conceptos literarios, como puede ser la metaliteratura, que es un concepto curioso siempre dentro de la literatura y creo que está bien, me parece siempre interesante. Luego la autoficción, aunque creo que es una autoficción muy cogida con los pelos y también dicho por el propio autor. Es más una... Él se usa a sí mismo como excusa para crear una historia, pero que realmente no está tan relacionada con él, como podemos ver con otros libros de autoficción. Pero bueno, creo que se puede englobar dentro de esto que consideramos a día de hoy autoficción. Y luego toda la parte de western, que la parte de western está muy interesante, que yo llegué a esta obra pensando que la parte fuerte iba a ser el western, pero el western sí está muy bien dentro de la obra, pero a mí me llamó mucho más la atención esta parte de la autoficción, esta parte que el mismo autor llama como un posible trampantojo del mismo, en una obra en la cual directamente lo que podemos ver es cómo tenemos a este trampantojo de John Bilbao, esta autoficción, en la cual tenemos un personaje que, como prácticamente mucha de la gente de mi generación, de entre los 30 a 45 años, va dando tumbos un poquito por el mundo, se muda a Estados Unidos. En Estados Unidos le cuentan una historia
Y esta historia él la utiliza dentro del libro para contarnos otra historia relacionada con vaqueros, ¿no? Que es donde entramos en la parte del western. Pero a su vez vemos cómo va entremezclando historias que cuando te las empiezas a leer dices, esto no tiene mucho sentido, me está metiendo aquí otra historia, y en ese momento te das cuenta de, ah, no, que también es una cosa que él está escribiendo dentro de la historia, ¿no? Entonces creo que el autor sabe zarandearte bien, confundirte lo suficiente, pero sin llevarte a el desconcierto total, o sea, no te llega, te deja dudando mucho en muchos momentos, pero finalmente siempre terminas consiguiendo esa respuesta a lo que ha sucedido, ¿no? Creo que está muy interesante. Yo, todo lo que había escuchado de John Bilbao era positivo. Todo lo que he leído en esta obra es positivo. Leí por ahí algunas pequeñas quejas sobre cómo los temas familiares, los temas de relaciones siempre parece que se lleven por lo negativo. Pero bueno, es que al final, si una historia de una familia feliz no tiene mucho sentido, ¿no? Contártela. O sea, creo que era Tolstoy en Guerra y Paz, yo no lo he leído, es una frase que he escuchado muchas veces, cuenta cómo todas las familias felices son iguales, pero todas las infelices cada una lo es por unos motivos, ¿no? Entonces, ¿para qué me vas a contar una historia de una familia feliz si no tiene mucho misterio, ¿no? Y luego el único punto quizá que le puedo poner a la obra, que no sé si puede ser negativo o no, por eso esto es como un paréntesis de, oye, esto yo de momento no lo sé, lo sabré en el futuro cuando lea las secuelas, porque esto no lo he comentado, pero esto es una parte de una trilogía. Se puede leer de forma independiente sin leer los otros dos que vienen después, porque creo que la historia cierra bastante bien. Es decir, si yo no supiera que luego tiene otros dos libros más, que es más, que ya los tengo ahí en la estantería para leerlos pronto, quizá no me hubiera rechinado, lo hubiera más o menos entendido. Encima creo que el final es muy bueno. Pero bueno, es una trilogía, tiene dos libros más. Araña y Matamonstruos. Matamonstruos salió hace poco, durante los finales mediados de 2024, si no recuerdo mal. Como decía, que me voy por las ramas siempre. El único punto que le puedo poner a esta obra es, no sé si este estilo que utiliza el autor, primero, puede ser para todos o no, porque creo que esto va a ser siempre así, ¿no? Pero sobre todo no sé si puede ser caduco, es decir, no sé si cuando yo lea Araña y lea Matamonstruos, gran parte ¿cómo decirlo?, de la magia o de la chispa que tiene esta obra, que en parte viene por ese estilo tan mezclado que utiliza, se puede llegar a perder. Entonces, como esto hay que cogerlo con pinzas, ya os digo, esta obra en sí es muy recomendable. Lo único que hay que ponerle dudas es oye, cuando yo me lea los siguientes libros de la trilogía, que ya os digo que os lo tendréis en el canal, pues ya os diré si, oye, si ese estilo se caduca pronto o no se caduca pronto. De todas formas, como he dicho, si queréis profundizar más, hay una reseña específica en el canal y podéis ir a ella. Y la última obra que leí durante el mes de diciembre, mejor dicho, es una obra que, pues bueno, no sé si puede ser tanto de vuestro agrado en general, porque es The Spanish Tragedy, de Thomas Kidd. A ver, yo esto lo he leído porque me han obligado a leerlo, entre comillas, obligado, no, obviamente no, pero tengo que leerlo para la universidad, para los exámenes. Durante este primer año del curso, obviamente vamos a las obras más relevantes y más tempranas de la literatura inglesa. Entonces aquí nos estamos yendo a 1500 y algo aproximadamente. Y es una, digamos, una de las precursoras en cuanto al teatro renacentista. El teatro empieza a tener más o menos su auge después de una evolución a partir del año 1450, 1500, en torno ahí empezamos a conocer el teatro de una forma, bueno, muy similar a lo que se puede conocer ahora. Bueno, quizá las fechas bailen un poco, pero ya os digo, primero vino el teatro en una forma, ¿cómo decirlo?, cultural, ¿no? No se escribía sobre teatro, se hacía teatro, y poco a poco fueron naciendo obras de teatro. Thomas Kidd con The Spanish Tragedy, la importancia que tuvo es que fue como si dijéramos ese momento en el cual las obras de teatro pasaron de ser un mero entretenimiento que se usaba para todo tipo de clases, pero podríamos llamarlo incluso clases medio bajas, y también un teatro que estaba muy enfocado más a la parte político-religiosa. Y en The Spanish Tragedy empezamos a ver cómo
el teatro se lleva a unas cotas más altas, ¿no? Thomas Kyd empieza a llevar el teatro a una cota superior, empieza a todo el movimiento renacentista, y además la importancia de Thomas Kyd y de este de Spanish Tragedy es que está considerado uno de los precursores o uno de los referentes que usó Shakespeare. Entonces, claro, Shakespeare está considerado como posiblemente el mayor autor inglés, el mayor dramaturgo inglés o uno de los referentes ingleses, pero entender que gran parte de su obra viene de esta obra de teatro, pues es muy relevante. Y a mí me parece muy curioso, ¿no? Como una de las novelas más importantes de la historia inglesa habla sobre España, ¿no? Y digamos que la obra, a grandes rasgos, porque no voy a ponerme aquí a resumirlo de una forma amplísima, quizá en un futuro, durante las próximas semanas, una vez pasen los exámenes, haga un vídeo hablando de ella de una forma muy detallada para todo aquel que, pues bueno, que esté estudiando literatura inglesa o quiera saber un poquito más sobre la historia de la literatura. Pero bueno, resumiendo un poco, hay diferentes batallas o hay diferentes problemas entre España y Portugal en aquella época, como siempre, como en todas aquellas épocas, y en base a una muerte y un secuestro se crea toda la obra de cómo con Portugal hay un tira y afloja, obviamente aparece el amor, aparecen las muertes, los asesinatos, el rencor, la venganza. Entonces intenta mezclar todo esto y a su vez algo que destaca, creo, principalmente de la obra es como ese primer muerto que tenemos en la obra, ese primer personaje asesinado, nos está contando de alguna forma desde arriba lo que sucede junto a Venganza, que es como un personaje, ¿no? Como si fuera una deidad llamada Venganza. Con esto voy a ser totalmente sinceros. Leerse esto es para mí un poquito de tortura, porque al final me tengo que leer esto en un inglés de hace unos cuantos añitos, una obra de teatro de aquella época, que el mil teatro, como he comentado antes, es algo que me chirría, y encima, digamos que el teatro en aquellas épocas se usaba con toques muy, por decirlo de alguna forma, de verso, ¿no? Era como intentaba también tener esa rima, ese pequeño flow, y a mí se me hizo muy complicada la lectura. Ya os digo, creo que leer esto como tal es, bueno, primero, intentar ir a vídeos específicos, que ya os aviso que no hay muchos en español, por eso creo que quiero hacer uno, pero ChatGPT, Google, vuestros profesores si estáis en la carrera, ir a esto, que os lo expliquen bien y una vez entendéis todo lo que sucede en la obra, entenderla. Porque os lo digo de primera mano, si llegáis a esta obra, intentáis leerla, y ya os digo, incluso leyéndola en español, aunque alguien fuera nativo de inglés, da igual, leerla desde cero, intentar entenderla, hay muchos personajes, es un libro relativamente largo para lo que suelen ser las obras de teatro. Ya os digo que es complicado, yo no puedo recomendar a alguien esto si no es para, oye, si lees esto, infórmate bien, llega a la obra con los deberes hechos, o léetela, haz los deberes y vuelve a leértela, pero tú esto no te lo puedes leer sentado en el sofá y esperando entender algo porque, bueno, o eres un superdotado y un mago de la literatura, o esto es muy complejo. Ya os digo, no puedo opinar sobre esto, no puedo darle una nota, no puedo tener un veredicto sobre si lo recomiendo o no. Creo que esto si se lee es para estudiarlo, no se lee para, ¿cómo decirlo? Ni para recomendarlo, ni para nada. O sea, pero bueno, oye, si tenéis interés, dejádmelo en comentarios. De todas formas, creo que voy a hacer un vídeo específico sobre esto para, pues oye, el que quiera entender un poquito más sobre la obra y también quizá me valga a mí para estudiar, porque al final cuando estudias sobre una obra para hacer un vídeo posiblemente la estudies más a fondo, no sé. Pero bueno, gente, que me enrollo como las personas como siempre. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Estos son mis libros del mes de diciembre. La verdad es que terminé el año bastante contento. Basilisco fue, porque The Spanish Tragedy y Basilisco lo estuve leyendo a la vez, porque como decía, The Spanish Tragedy lo leía por obligación. Pero bueno, terminé el año bastante bien, ha sido un año, como comenté, muy productivo a nivel literario, 93 obras, estas han sido las de diciembre. Pronto, de aquí 20 días más o menos, tendréis las de enero. Quizá en enero no tenga tantas lecturas porque estoy en mitad de exámenes y no sé, veremos lo que sucede. También estoy leyendo obras muy cortitas porque no tengo tiempo para más. Pero nada, gente, muchísimas gracias. Como decía, si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis, como siempre, debajo tenéis links. No digo más, podéis ir a ellos, chequeadlos, poco más que decir. Pero lo más importante es
Si os ha gustado este vídeo, sobre todo un like me ayuda un montón, suscribirse me ayuda aún más, y ya si le dais a la campanita para que os avise, pues maravilloso. Hasta aquí todo, gente, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.